Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y entonces en esta oportunidad vamos a realizar una breve introducción, así como lo hemos hecho en los videos anteriores, que han sido cosas muy breves, muy resumidas. Hoy vamos a hablar de funciones armónicas, ¿ok? Fíjense que ya hemos visto que las funciones analíticas en ciertos modos pueden considerarse como campos vectoriales. Una función analítica podemos también pensarlo como un campo vectorial definido de R2 en R2, tal que a cada punto X, Y, que estamos considerando Z, un valor complejo, le va a asignar otro valor complejo, pero ahora de coordenadas V, ¿ok? En esta oportunidad entonces vamos a estudiar algunas de las propiedades que satisfacen las funciones coordenadas. Ya vimos que si la función analítica cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, que tenemos que f de la forma u más ib es analítica. Si f es analítica, entonces tenemos que u de x va a ser igual a v de y menos u de y va a ser igual a v de x, que son los sistemas o se conoce como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cuando ocurre esto, se dice que la función v es la conjugada, la función conjugada es la función conjugada de u, ¿ok? Inclusive se va a llamar conjugada armónica de u. Digamos de alguna manera que v está casada con u de tal forma que ambas generan la función analítica. Nuevamente, f de la forma u más ib, ¿qué pasa con u y con b? Bueno, nosotros sabemos que, repito, u de x es igual a v de y que v de x es igual a menos u de y. Derivando otra vez aquí, supónganse que derivemos acá, entonces esto implica que u de x va a ser igual a v de x. Y si derivo acá con respecto a x, v de x va a ser igual a menos u de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inclusive, esto es cierto, pero también podemos decir esto. Permítanme primero escribir esta. Vamos a trabajar primero con la u. U de x va a ser v de y acá, derivando, la voy a escribir al revés. O bueno, la voy a dejar así. U de y menos va a ser igual a v de xy. ¿Cierto? Tenemos esto que está acá. Si yo acomodo esta ecuación, este menos lo colocamos por acá, ¿verdad? Y la volteamos. Permítanme escribirla así entonces. U de y igual a v de xy. Como la función estamos partiendo que la función es de clase C2, pidiendo que las funciones sean de clase C2, tenemos que estas derivadas cruzadas son iguales. Entonces cuando nosotros sumemos acá, esto con esto se va a cancelar y nos va a quedar, porque aquí hay un signo menos, perdón, nos va a quedar entonces que u de xx más u de y va a ser igual a 0. Y eso nos da la primera identidad. De forma análoga se puede hacer con la variable x, o sea, con la función b, perdón. Derivamos, por ejemplo, aquí, tomando las ecuaciones, entonces nos quedaría, por un lado, que v de y no va a ser otra cosa que u de xy. Y derivando acá v de xx nos va a quedar menos u de ix. Cuando nosotros volvamos a sumar acá, nos quedaría que v de xx más v de y nos va a dar 0, siempre y cuando necesitamos siempre en esto, y por eso es que pedimos que la función sea de clase C2 para que las derivadas cruzadas sean iguales. ¿Qué estamos concluyendo? Que bajo todo este escenario, cuando nosotros tenemos una función f de la forma u más ib analítica, entonces tanto u como b son funciones armónicas.
van a ser armónicas, una función h armónica definida sobre omega con condiciones específicas en la frontera, de omega. ¿Ok? Ese es un problema que se suele abordar, y esto es lo que se conoce como el problema de Dirichlet. ¿Ok? Que se estudia en ecuaciones diferenciales, que se estudia en problemas de función analítica, ¿no? O lo que acabamos de decir lo podemos replantear de la siguiente manera. Problema de Dirichlet, dada una región omega contenida en C, la pregunta es, ¿existe una función h de xy en omega con valores determinados, con valores predeterminados en la frontera, tal que h es armónica? ¿Ok? Y entonces vamos a plantearnos un ejemplo. Volvemos otra vez a la función exponencial. Por ejemplo, consideren la función f de z igual a menos i e a la iz. Vamos a pensar en esta función. Bueno, nuevamente expresamos eso explícitamente. F de z, cuando ustedes expresen esto, menos i por e a la i por x más i por i, esto no es otra cosa que menos i por e a la ix por e a la menos i. Y si expresamos esto nuevamente, aquí nos quedaría menos i que multiplica a e a la menos i coseno de x más i veces seno de x. Permítanme escribir esto así y poner aquí el paréntesis. Y entonces, expresando esto de esta manera y distribuyendo acá, ¿qué vamos a conseguir? Aquí vamos a conseguir que para esta función, nuestra función u de xy no va a ser otra cosa, en este caso, que seno de x por exponencial de menos i, ¿ok? Y que mi función v de xy no va a ser otra cosa que menos coseno de x por exponencial de menos i, ¿ok? Bueno, sucede que ya nosotros en el video anterior, para una función muy parecida, que era simplemente, aquí lo que estamos es multiplicando por menos i, pero en el video anterior habíamos demostrado que estas funciones satisfacen Cauchy-Riemann y que son continuas, y que las derivadas también son continuas. O sea, esta función también es analítica, esto satisface Cauchy-Riemann, pero por el argumento que acabo de dar, vamos a concluir rápidamente que tanto u como v son funciones armónicas. Esto también se puede hacer derivando directamente. Podemos derivar dos veces y sumar con respecto a x y con respecto a y. Y aquí podemos derivar dos veces con respecto a x, con respecto a y, sumar y verificar que efectivamente ellas son armónicas. Pero por todo lo que hemos dicho, ya es inmediato que estas dos funciones son armónicas en toda una región. Ahora, ¿cómo es esa región? ¿Qué es lo que quiero destacar en este ejemplo? Fíjense. Nosotros podemos ver que estas dos funciones satisfacen entonces esto, que u de xx más u de y vale 0. La parte u, por ejemplo, la parte real, tenemos que u evaluado en 0i va a valer 0, verifiquen para que ustedes vean, y que u evaluado en pi, i
también vale 0. Además, vamos a obtener que para estas funciones, pero particularmente para la función u, que es la parte real, u de x0 vale seno de x y que el límite cuando y tiende a infinito de u de xy da 0. ¿Ok? Y lo que estamos concluyendo es que para este caso particular, considerando esa función analítica, su parte real, luego la función u de xy es armónica en esta región, en la región omega definida como 0pi por 0 infinito. Es decir, estamos pidiendo que los pares x y estoy pidiendo que x pertenezca al intervalo 0pi y que el parámetro y sea un parámetro positivo. En esta región, la función u es solución al problema de Dirichlet en esta región, con todos esos valores predeterminados. ¿Ok? Entonces, no todos, esto sí es importante decirlo, no todos los problemas de Dirichlet tienen solución. Esto es un problema difícil, ¿ok? ¿De qué depende que uno pueda o no hallar la solución a un problema de Dirichlet? Depende de cómo es la región. Depende de la región, depende del ómega, depende de la geometría del ómega. Un teorema que es importante acá es el siguiente y que ayuda en muchos casos. Sea F, vamos a suponer F definida de ómega en C analítica. Repito, tengo mi función F analítica. Y sea de la imagen bajo la función F de mi dominio ómega. Aquí importante, vamos a suponer aquí entre paréntesis ómega abierto y vamos a pedir que sea simplemente conexo. No solo vamos a pedir que sea conexo. Cuando yo pongo ese punto conexo, significa que estoy pidiendo que sea simplemente conexo. ¿Ok? No basta que sea. Entonces vamos a pedir que la función sea analítica. Vamos a pedir que vamos a considerar de la imagen bajo la función de mi dominio. Y vamos a considerar ahora una función h de variables v. Si h de v es armónica, ¿ok? Entonces, esta composición h de, que vamos a llamar h de xy, que va a venir dada como h evaluada en u de xy, v de xy, es armónica. Donde recuerden, aquí tanto la u como la v, o sea, esta u y esta v corresponden a la parte real y a la parte imaginaria de la función v. ¿Ok? Entonces, en este contexto, vamos a obtener que esta función va a ser armónica. ¿Ok? Y esta propiedad se deduce, es muy fácil, esto es simplemente regla de la cadena. Insisto, entonces aquí pongámosle que tenemos nuestro mundo de coordenadas x, y, ¿ok? Por acá tenemos nuestro mundo de coordenadas v, ¿ok? Y la idea es la siguiente. Estamos pasando, acuérdense que f tiene coordenadas u, v, y estamos pensando h
como la composición de F con H minúscula, H mayúscula. ¿Ok? De acá a acá estamos pasando con F. Pónganle que por acá está mi omega. Pónganle que por acá está D, que es donde caemos. Y por supuesto, de la función H pequeña, caigo en R. Porque aquí el detallazo es que F está definida de R2 en R2. H pequeña está definida de R2 en R. Tenemos que H pequeña es armónica y que la F es analítica. Y la composición va a ser una función armónica. La H está definida de acá hasta acá. ¿Ok? Mi H grande arranca desde aquí y cae acá. Eso es H grande. ¿Ok? Ese es el esquema. Esto es un ejercicio de regla de la cadena. Vamos a hacerlo, vamos a plantearlo rápidamente. Entonces, ¿quién sería H de X? H de X, en este caso, por regla de la cadena, sería derivada de H con respecto a U por U de X más derivada de H con respecto a B por B de X. Lo mismo sería H de I. H de I sería H de U por U de I más H de B por B de I. ¿Por qué? Porque mi matriz jacobiana de H va a ser el producto de la jacobiana de F con respecto a la derivada o a la de H pequeña, donde la derivada de H pequeña es el gradiente, que es HU por HB, y la derivada de F, que sería entonces U de X, V de X, U de Y, V de Y. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso, de la versión matricial de la regla de la cadena, rápidamente obtenemos estas dos derivadas que están acá. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros volvamos a derivar, derivamos por segunda vez h de x, por decirles algo, eso va a ser entonces h de u por u de x derivada más h de b por b de x que volvemos a derivar. Y aquí entonces volvemos, permítanme escribirlo aquí abajo, esto sería h de u x por u de x más h de u por u de x, aquí estoy aplicando la regla del producto, más esta derivada h sub b por esta sin derivar, b de x, más h de b por b de x. Y aquí tenemos la derivada de segundo orden, pero hay que calcular esta y hay que calcular esta que está aquí y hay que calcular esta que está aquí, volviendo a aplicar regla de la cadena. Necesito borrar lamentablemente, pero ustedes guarden eso. Y entonces, aplicando nuevamente regla de la cadena, ¿verdad? Podemos escribir lo siguiente. Podemos decir brevemente, por ejemplo, voy a decirlas todas. ¿Quién sería h de u x? H de u x sería h de u de x más h de u v de x. ¿Quién sería, por ejemplo, h de b x? Sería h de v u de x más h de v de x. Y como las vamos a necesitar, también las otras dos. O sea, ¿quién sería, por ejemplo, h sub u de i? Esto sería entonces h de u, pero ahora u de i más h de v por v de i. Y la derivada de h sub v con respecto a i no va a ser otra cosa que h de v u de i más h de v de i. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes sustituyan, esto parte del ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Cuando ustedes calculen, por ejemplo, h de x más h de y, porque para calcular esta se hace exactamente el mismo argumento, pero ahora con respecto a la variable y, usando el hecho, aquí es importantísimo ver que h es de clase C2 en omega. Partiendo de esa hipótesis, ustedes van a ver que todos los factores se van a cancelar y cuando sustituyan les va a dar 0.
¿Por qué se van a cancelar? Voy a decirlo, pero ustedes después tienen que, hay un pasito que hay que justificar acá. Cuando ustedes escriban explícitamente cada una de ellas, les va a quedar lo siguiente, ¿ok? Voy a dar la respuesta. Les va a quedar h de u que multiplica a u de x más u de y. Después les va a quedar más h de b que multiplica a b de x más b de y. Después les va a quedar h de u. Esto es más h de u que les va a quedar, aquí les va a quedar este factor al cuadrado más este factor al cuadrado, ¿ok? Aquí es con respecto a x, ¿ok? Más les va a quedar otro factor que sería h de bb y aquí aparecen los factores cuadráticos b sub x cuadrado más b sub y al cuadrado, ¿ok? Y después les va a dar un poco de términos cruzados. Los términos cruzados que van a empezar a aparecer son los siguientes. Les va a aparecer, permítanme escribirlo así, 2 veces, acá, lo que pasa es que el marcador no me está ayudando mucho, 2 veces h de u de x por b de x más 2 veces h de b u de y por b de y. Después les va a quedar estos factores y todo esto se va a anular. ¿Por qué todo esto se va a anular? Estas se van a hacer cero porque tanto u pequeña como b pequeña son armónicas. Estas se van a hacer cero también. Todo esto se va a cancelar porque vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cuando ustedes utilizan las ecuaciones de Cauchy-Riemann aquí, todo esto les va a dar cero. Entonces con esto lo que estamos obteniendo es que esta función h también es armónica.